Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende cuando estén ustedes viendo este video. Mi nombre es Vicente Ferreira Acosta, soy el líder de capacitación de GITEC para el proyecto Adaptur y encargado de la implementación junto con el equipo de GITEC de la estrategia de desarrollo de capacidades del proyecto Adaptur. Como ustedes saben, porque han participado en el proceso, esta estrategia se viene implementando desde hace 2 años en 2 etapas. La primera, que fue una etapa de sensibilización sobre los temas relacionados con adaptación al cambio climático, con adaptación basada en ecosistemas, y esta segunda etapa en la que se encuadra este webinar que tenemos el día de hoy, donde ya abordamos temas específicos que son necesarios para el sector. Uno de estos temas es justamente el tema de comunicación de la sustentabilidad y de las acciones de adaptación. Uno de los grandes retos que tenemos, y lo vamos a explorar el día de hoy cuando hacemos comunicación, es cómo hacemos realmente que nuestros públicos puedan entender mejor las acciones que desarrollamos nosotros en materia de sustentabilidad y de adaptación. Y aunque pareciera una tarea fácil, se van a dar cuenta que no lo es tanto. Pero para ello, pues nos hemos dado a la tarea de tener hoy a dos grandes especialistas en el tema, a las cuales yo les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo en sus agendas para poder acompañarnos en este webinar y que nos hablen acerca de contexto, de tendencias y de cómo las empresas y los destinos pueden trabajar en estos temas de comunicación en una forma más estratégica. Primero me gustaría agradecer a Lourdes Veró, quien es presidente y CEO de Alquimia Communication Group. Lourdes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Vicente, al contrario, gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta y sobre todo compartir aquí con nuestra querida Ileana Rodríguez. Gracias. Y bueno, a Ileana Rodríguez, quien es directora corporativa de sostenibilidad de Grupo Xcaret. Gracias, Ileana, también por estar con nosotros. Muchas gracias, Vicente. Gracias por la invitación. Gracias a Adaptur y me encanta compartir este foro contigo y con Lourdes. Gracias, gracias a las dos. Y vamos a dividir este webinar en dos partes. El primero vamos a hacer presentaciones, va a presentar Lourdes, va a presentar Ileana. Después pasaremos a una discusión, alguna plática relacionada con algunos conceptos que salgan de estas presentaciones. Y al final cerraremos con una presentación muy breve sobre algunos consejos y factores de éxito para comunicar mejor temas de sustentabilidad. Yo sé que a ellas no les gusta que las presente y que hable de ellas, pero la verdad es que creo que vale la pena hablar un poco de su trayectoria, entonces me voy a permitir leer la bio muy breve de cada una de ellas. Lourdes Veró es graduada con doble licenciatura en publicidad de Pepperdine University y tiene estudios de posgrado en sustentabilidad, economía circular, marketing digital y finanzas. Lleva más de 30 años en empresas y organizaciones globales, fusionando su amplia trayectoria en la industria turística, marketing integrado, desarrollo de equipos. Fundó hace 10 años Alquimia in the Business of Transformation, considerada una empresa social donde aplica los principios y valores del tercer milenio, tanto para sus clientes como su grupo de socios y sobre todo una aportación muy importante a organizaciones sin fines de lucro. Hoy es miembro activo del Women's Forum for the Economy and Society, del World Travel and Tourism Council. Fue elegida en 2019 como miembro del programa binacional HOPE y es directora regional de Brand USA en México y preside el Comité de Comunicación del Consejo de Diplomacia Turística de México. Por su parte, Ileana Rodríguez es una mujer apasionada por el turismo, la naturaleza y la cultura maya, comprometida con el bienestar y desarrollo de las personas. Es licenciada en Economía y tiene maestría en Comunicación Corporativa y Mercadotecnia y estudios en Alta Dirección, Coaching, Liderazgo, Cultura Maya y Responsabilidad Social Empresarial. Vive en Cancún y se ha desempeñado en Grupo Xcaret desde hace más de 27 años, empezando en ventas, iniciando en su momento el área de relaciones públicas y a partir de diciembre de 2019
los socios le han confiado la dirección corporativa de sostenibilidad. Es miembro del Comité de Crisis y de Medios e impulsora y miembro del Comité de Sostenibilidad del International Association of Amusement Parks and Attractions, IAPA, del Comité Directivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México y miembro del Consejo Directivo de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Pues como podrán darse cuenta, tenemos dos perfiles de muy alto nivel, dos mujeres además apasionadas por lo que hacen, y esperamos que este webinar les sea de su interés y sobre todo de mucha utilidad, y que se sumen a este grupo de empresas, organizaciones y destinos que comunicamos y comunicamos bien lo que hacemos en materia de sostenibilidad. Sin más, Lourdes, te cedo la palabra para que empecemos con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, y gracias sobre todo también al proyecto de Adaptur, que hacer esta iniciativa, como tú bien dices, compartir con toda la industria y poder sumar y más que nada, pues compartir entre nosotros. Voy a compartir, hablando de compartir pantalla. Y bueno, nada más, si me pueden dar un heads up de que se ve bien, ¿sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias por este espacio. Realmente lo que a mí Vicente me pidió es que compartiera un poco con ustedes pues realmente esta gran labor que tenemos y gran reto que tenemos los que nos dedicamos a la mercadotecnia, a la comunicación, aplicado por supuesto que a todos los sectores, pero en este caso particular al sector turismo, que si bien es una industria que genera tanto desarrollo, también es una industria que podría, si no se comunica adecuadamente y no hacemos esa, de alguna forma, ese compartir y esa compartir mejores prácticas, podríamos generar un impacto que no es el que estamos buscando tanto hoy como para el futuro que nos espera. Y yo quisiera comenzar con esta frase que realmente a veces se nos olvida, pero somos lo que comunicamos y comunicamos lo que somos. Y a veces no nos preguntamos realmente eso, porque a veces no nos cuestionamos o no recordamos qué es lo que realmente somos que quisiéramos comunicar. Aquí un poco para comenzar con ello, pues nada más saber que todos conocemos que el mundo y la Tierra van a seguir existiendo, pero algunos dinosaurios, como aquí lo dice esta frase, pues algunos dinosaurios van a desaparecer. Y esto lo aplico a mucho lo que nos incumbe a todos los que nos dedicamos al marketing y a la comunicación, dado que si no nos transformamos y si no evolucionamos junto con todos los valores que hoy tenemos, estamos en peligro de extinción al igual. Y bueno, hablando de turismo, pues sabemos que viajar es un derecho. Antes lo considerábamos un lujo, es un derecho del ser humano, pero también conlleva a una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad para quienes viajamos, una gran responsabilidad para quienes forjamos y somos parte de la industria turística. Y con esa responsabilidad también es una gran responsabilidad de cómo lo comunicamos. Quisiera comenzar compartiéndoles a ustedes este video, que si bien lo hicimos hace 4 años, yo tuve el honor de ser parte del Consejo de Promoción Turística en México, teníamos justo que hacer algo visual que representara algo de lo poquito, y digo algo de lo poquito porque México es un gran país, para mostrarle al mundo, dentro del marco de la COP16 que se llevó a cabo en ese entonces en Cancún, lo que México tenía. Y al hacerlo, yo por eso lo quiero compartir, nos dimos cuenta que no habíamos comunicado y que no reconocíamos y conocíamos mucho de este gran acervo que México tiene en todas sus grandes bondades y el gran patrimonio que tenemos, no solamente de nuestro ambiente y el contexto natural, pero también sobre todo las personas y de la herencia que tenemos culturalmente hablando.
bueno, realmente ese video muestra un poco de todo eso gran legado que tenemos en México y pues como aquí lo dice, el patrimonio es nuestro legado que del pasado, pero que vivimos hoy y que quisiéramos transmitir a las siguientes generaciones futuras para conservarlo, para dar ese motivo de responsabilidad de lo que tenemos y sobre todo, bueno, saber que somos también parte de la inspiración para que las futuras generaciones sepan el legado que van a tener. Y esto, pues bueno, este video se hizo inclusive antes de que incrementara el portafolio de lugares patrimonio que México tiene. Pero bueno, un poco para hacer este recorrido quisiera replantear el cómo se venían haciendo las cosas en cuestión de comunicación y mercadotecnia antes de que viéramos este momento tan difícil para el mundo y para el turismo también, que es esta pandemia del COVID-19 que empezó el año pasado, cómo de alguna forma hemos ido comunicando mientras pausamos, cómo estamos en esta recuperación y comienzo nuevo del turismo y de la actividad turística y cómo lo estamos comunicando y también sobre todo cómo nos podríamos imaginar después de esta pausa que hemos tenido y esta gran reflexión que todos quienes estamos en la industria, pero sobre todo aquellos quienes viajan, toda la humanidad completa, nos hemos replanteado en cuestión de qué es lo prioritario y cuáles son nuestros valores. Entonces, un poco recordando las tendencias de cómo veníamos trabajando, ya venían muchas tendencias en temas de comunicación y sobre todo generación de producto turístico que nos estaban llevando también a un momento más prosustentable. Habíamos identificado, venimos con ya años y décadas que se nos ha comunicado el peligro, por ejemplo, del cambio climático entre tantos peligros, sobre todo de extinguir lo que hoy tenemos para las futuras generaciones. Pero bueno, en el tema de turismo ya veníamos platicando y contando y promoviendo, haciendo experiencias personalizadas, experiencias sofisticadas, y sofisticadas no me refiero a las experiencias de lujo con el concepto de lujo que antes se tenía. Hoy el lujo es justo lo que el dinero a veces no puede comprar, por lo cual estábamos tratando de promover ese tipo de experiencias que eran muy difíciles de encontrar. En México tenemos muchas experiencias sostenibles, pero sobre todo sostenibles a las comunidades inmediatas, que son quienes sirven de anfitriones muchas veces, a las tendencias, la tendencia, por ejemplo, de la parte culinaria que trae en sí una gran fusión de la transmisión de culturas a lo largo de las diferentes generaciones y que queremos que nuestros invitados vivan a través de nuestra gastronomía, que también es un patrimonio de México, pues de alguna forma lo que México tiene. También la inversión cultural, y esto también me refiero porque antes pensábamos que ir a un museo o ir a comprar una vajilla o un tapete, pero realmente ser parte del quehacer, de cómo lo hacen, escuchar de parte de nuestras culturas, cómo a través de los centenios, porque son de más de 300 años que ellos han ido cuidando generación tras generación en cómo hacen las cosas, también ha sido una experiencia muy enriquecedora para quienes nos visitan y para quienes se quieren llevar eso consigo también de contribuir. Las experiencias con todo la gran acervo de naturaleza y lugares para aventura o aventura suave, como le llamamos, y también la tendencia, por supuesto, que todo esto se recoja a través de la digitalización, tanto de comunicación como de aquel que viene y nos comparte realmente la experiencia que ha tenido. Y eso también ha sido tener diferentes embajadores en el mundo que sepan lo que está pasando y se puede vivir en México. Pero un poco regresando a cómo desarrollamos nuestra comunicación, pues bueno, realmente todas las empresas y en todos los sectores, no solamente en turismo, hemos tratado de alinear nuestro ADN o nuestro propósito de empresa o de organización o nuestra misión a por lo pronto contribuir con alguno o muchos de los grandes retos que tiene la humanidad. Estos son un poco los que hemos estado compartiendo. También hemos tratado de integrar en nuestro quehacer, pues también contribuir a los odds, ¿no? Que de alguna forma también algunos hemos adoptado, ya sea en el mundo, en la parte de energía, en la parte de contribuir con que haya mejor pobreza en el mundo, en fin, no quiero ir uno por uno, muchos de ustedes lo conocen, pero es importante tener esto como referente para saber qué comunicamos y qué integramos, que sea realmente una forma natural y auténtica, parte de nuestro quehacer como empresa. La era digital, por supuesto que ha venido también ayudando también a que nos digitalicemos y en eso también seamos
pues más eficientes en el cómo utilizamos los recursos, pero también en temas de comunicación, cómo somos más eficientes en la parte de promover, difundir o comunicar. Y esto ha llevado a cabo pues un nuevo ecosistema también de la industria turística, que al mismo tiempo nos lleva a tener un ecosistema de herramientas de comunicación distinta, ¿no? Sabemos que ahora la comunicación también se basa en datos, gracias también a la tecnología de la información, al Big Data, ¿no? A los datos duros que realmente genera también ahora la inteligencia artificial, que nos dicta mucho, la generación de un contenido que es un contenido distinto al que se venía haciendo antes, mucho más ad hoc también a estas plataformas tecnológicas, y un marketing que venía de siendo masivo, que ahora lo vamos a ver de forma más particular, a un marketing mucho más personalizado. Y en este ecosistema también tenemos ciertos atributos que tenemos hoy para poder utilizar. Sabemos que el arte y la ciencia, que antes era como humanidades y ciencias, y ahora están muy fusionados a través de la gran ciencia y la tecnología, hemos sabido hacer contenidos distintos, fusionando esa parte artística. Sabemos que hablamos de los valores y del rescate de valores del tercer milenio, que si bien hay generaciones como la millennial y la Z, no son propias nada más, ellos nos han contagiado a todos de sernos mucho más conscientes y saber que eso lo tenemos de alguna forma que comunicar y sobre todo adoptar. Hoy particularmente le hablamos a comunidades donde están 5 generaciones. Entonces, cada una que venimos con diferentes, tanto cargas negativas como positivas, pero sobre todo diferentes prioridades que hemos tenido culturalmente cada una de las generaciones, que hoy nos fusionamos, y eso lo hace un reto mayor, pero al mismo tiempo también una oportunidad de cómo comunicar. Queremos ser parte de la formación de esta nueva humanidad, o este renacimiento de la humanidad, cuidar nuestro planeta, y por supuesto que utilizar las plataformas digitales para ello. Y bueno, aquí es un poco resumen, porque la verdad es que podríamos tener pláticas completas sobre toda la evolución que ha tenido también, o la transformación que ha tenido lo que es el gran sector o la industria del marketing, pero un poco el recorrido rápido de cómo pasamos de un marketing masivo a uno personalizado, de hablarle a audiencias antes, ahora hablarle a tribus o a comunidades que tienen pasiones en común o valores en común, de antes hablábamos de viajes, ahora hablamos de experiencias, de tener antes el todo incluido, ahora hablamos del todo integrado, y bueno, vemos algunos que hablan de todo, el fun inclusive, que nuestra querida Ileana va a platicar, y de ser marketeros a marketeers, de esta mezcla entre mosqueteros que nos tenemos que volver ágiles para justo ir junto con todas las empresas y organizaciones a ir migrando y transformándonos en una forma mucho más rápida. Pero también, y esto se lo recomiendo a todos ustedes, quienes no lo tengan a la mano, pidan por Amazon, les llega en un día el libro de Marketing 3.0, porque también nos ayuda a ver cómo en las diferentes décadas, a mí yo quisiera decir que me han tocado todas, pero cómo hemos ido evolucionando en el marketing, cuando los objetivos antes eran pues la revolución industrial, el enfoque en el producto, al marketing 2.0 que pasó el enfoque en el cliente, el objetivo era satisfacer y retener a los consumidores. En el marketing 3 se identificó que el enfoque eran los valores que realmente se iban rescatando, y uno de ellos grande, sobre todo la conservación, la preservación y los valores de lo que estábamos esperando para las futuras generaciones. Y el objetivo de hacer un mundo mejor. Pero ahora tenemos un marketing 4.0, que es justo con todo lo que se ha acelerado en esta pausa que nos han dado, pero también nos han dado momentos de reflexión a toda la humanidad, pues que con todo este tema de pandemia, de confinamiento, de que nuestra gran industria turística se ha puesto en pausa, pero al mismo tiempo ha estado poniendo un nuevo punto de partida. Y ahora el enfoque es el ser humano, el objetivo es este renacimiento, y es una interacción de todos, para todos y a través de todos. Pero bueno, esto ha generado que tengamos que crear nuevas experiencias, tanto en producto turístico, pero también la forma de cómo comunicamos tiene que apelar y tener resonancia a estos nuevos valores que hoy pues hemos o rescatado o vuelto a ver o vuelto a generar. Veníamos en antes, ¿no? Generando como producto de esta mercadotecnia, quizás no con la conciencia que tenemos ahora, pues había destinos que tenían ya este término del over-tourism o el under-tourism, ¿no? Destinos que no se visitaban porque no se comunicaban, y destinos que de alguna forma ya estaban generando mucho más lo que tenían para poder pues preservar el lugar, ¿no? Tenemos como Holbox. Aquí tengo rápidamente les voy a pasar este ejemplo, pero como veo que no tengo mucho tiempo, les platico. Este es un ejemplo de el over-tourism. Cuando una pareja va y quiere visitar París y se dan cuenta que no puede ni siquiera ir a ver la Mona Lisa dentro del Museo del Louvre, y lo rescata
Noruega, los identifica a través de las redes sociales y los invitan a vivir la experiencia de Oslo. Les voy a pasar nada más un par de minutos para que vean cómo fue esa gran campaña. We went to the Louvre. We obviously wanted to go and see the Mona Lisa. And when we got there, we found that people were the biggest barrier to actually seeing the painting. Hello. Hi, this is Oslo. We saw your distress call on Instagram, and we actually want to rescue you guys and fly you over to Oslo. Oh, really? We're at the takeoff into the runway, ladies and gentlemen. Number 1, we should receive If someone contacts you through Instagram saying come to the city, then just go for it. Probably going to be a good time. Wow. That's amazing. You can experience similar types of attractions, but it's just a lot better, I think, without so many people around. Yeah, Gorgeous. great. Wow. What a view. Oh. That's so cool. That is really cool. Wow. Y bueno, no me quiero quedar en ese porque tengo otros ejemplos y creo que tengo poco tiempo, pero también, por ejemplo, quisiera compartir con ustedes cómo lo hizo la gran provincia de Quebec y cómo ellos primero hicieron todo un estudio para encontrar cuáles eran los atributos y finalmente en su forma genuina de ser, qué era lo que querían conservar y cómo quieren invitar a aquel viajero que va a conservar lo que ellos orgullosamente quieren preservar. Ellos tienen una gran cultura creativa como generación y como cultura y como provincia y dentro de un gran país. Ellos siempre son orgullosamente conscientes de cómo siempre dan la cálida bienvenida, la gente se siente así y tienen esta gran conexión con la tierra. Entonces, la forma en cómo ellos hacen su comunicación no es generar a quienes se dirigen como audiencia en un tema demográfico, sociográfico, geográfico, sino quieren ellos atraer a aquellos que tienen los espíritus creativos, los espíritus libres, aquellos que realmente reconocen una cultura, aquellos exploradores que exploran la naturaleza pero con dulzura. O sea, si se dan cuenta, de alguna forma hasta cómo describen a quienes quieren atraer, es algo muy importante en el diseño que haces previo a hacer tu comunicación estratégica, a quienes quieres atraer para conservar los valores que tú quieres tener para ti y por supuesto que se lleve el viajero. Ellos hicieron toda esta gran campaña, que por supuesto que siguieron ahora en el momento de pausa, que también ellos siguieron comunicando. Pero un poco el repasar también en temas de marketing y de comunicación, cómo pasamos de lo que antes conocíamos como publicidad a contar historias y cómo de contar historias nos pasamos, cómo al contar historias nos pasamos a hacer historias. Y de alguna forma, como de marketing a un messaging, ¿no? A generar mensajes que fueran mucho más relevantes con los valores, con lo que estamos viviendo, empáticos ahora con el momento pues, de la pandemia, que realmente no fuéramos prudentes y pasáramos, en vez de promover, a generar confianza. Todo esto que se dio también en el momento de pausa que tuvimos desde el año pasado, los medios también en sí, los medios de comunicación, las voces también se vieron en forma forzada a cambiar el rumbo de lo que estaban comunicando y el cómo lo estaban comunicando. Por lo pronto también el ecosistema de medios que generalmente nos dan voz también hicieron una gran transformación. Y entonces hemos tenido una forma de comunicar completamente distinta, que ha sido gran parte gracias a la tecnología, que llega a quienes queremos llegar de una forma más efectiva, pero que de alguna forma aquí, por ejemplo, Grecia, Aeroméxico, Disney, pararon, ¿no? Cerraron y sin embargo siguieron comunicando y generando todo este gran contenido de acompañamiento, de entretenimiento, de servicio, que de alguna forma nos ha permitido pues también reconocer esta gran virtud que tienen las marcas y los valores de las marcas detrás de lo que comunican. Pero bueno, luego también vimos cómo empezó desde el año pasado, de junio y julio en adelante, abrirse nuevamente lo que es toda la comunidad y la industria y los destinos. Y nos dimos cuenta que tenemos hoy un viajero con un mindset o una set de prioridades distinto, ¿no? Tiene esta gran carga emocional, es un viajero altamente sensible y es un viajero que viaja con propósito, pero también se fija cuando elige cuál es el propósito detrás de las marcas. Y por eso es que también se hizo una gran redefinición de lo que es el marketing turístico.
Voy a pasar esto un poco rápido, un poco para cómo de alguna forma empezaron a generar contenidos, algunos de los diferentes destinos. ¿Y qué ha habido? Bueno, creo que todos hemos investigado, hemos tenido gran aportación de empresas como, por ejemplo, en este caso, Euromonitor, Deloitte y muchas otras empresas asesoras que también nos han ayudado a identificar qué es lo que está sucediendo, tanto con el consumidor como con las empresas, y cómo, de alguna forma, sí empezó a migrar y a transformarse el tema pro sustentable a un tema mucho más sobre el propósito, identificar cuál es tu propósito como empresa y a qué propósito quieres tú apelar cuando te diriges en tu comunicación. Y de ahí pasamos a esta etapa que estamos hoy, que es cómo nos reimaginamos para cómo queremos rediseñar lo que somos y cómo comunicar lo que somos. Y por eso es que hoy yo siempre apelo a esto, no es un mindset, no es un demográfico. La forma en cómo comunicamos no se trata ni de en qué generación estás, ni dónde vives, ni cuánto ganas, ni qué educación, ni qué nivel de educación, sino qué es lo que es prioritario para ti. Ese mindset que te va a hacer actuar y sobre todo como viajero también contribuir con aquellos lugares que tú quieres visitar y que eliges. Y de alguna forma y en tendencias, un poco en resumen, pues cómo estamos, estas 4 tendencias, ¿no? Redefiniendo esta experiencia, cómo hacemos este marketing o esta comunicación mucho más personalizada, cómo impulsamos esta adopción a la tecnología y sobre todo cómo nos comprometemos con una causa mayor. Estas tendencias que de alguna forma las comunicó Skift Megatrends, no me voy a detener en ellas, más bien sugiero que las googleen, están muy a la mano de todos, pero también ayudaron esta gran plataforma de Skift que nos ayuda mucho a tener inteligencia sobre lo que es la industria turística y las tendencias, ¿no? Pocas fuentes te dicen tendencias para que podamos prepararnos en una forma anterior a todo nuestro diseño de campañas, tanto de comunicación y estrategias de mercadotecnia y promoción. Pero bueno, en este rediseño, vemos que la transformación de muchas empresas, por ejemplo, en la industria de la hospitalidad, hubo grandes, todas las cadenas y bueno, y hoteles o oferta, perdón, de la hospitalidad que también transformaron para convertir en áreas de trabajo, para alojar a los médicos, para inclusive ahora convertir a familias completas que no tienen dónde tener espacios suficientes para poderse albergar en esta nueva modalidad de confinamiento, pero al mismo tiempo, pues, estudiar y trabajar. Tenemos empresas como Airbnb que también han contribuido en ofrecer casas a aquellas personas que también económicamente pues han tenido retos. Y en cuestión de la distribución de nuestros grandes contenidos, también vemos unas formas de contenido mucho más ad hoc a lo que estamos buscando. De entrada, son mucho más sustentables desde el punto de vista pues ambiental, pero también económico, culturalmente, porque generan todos estos podcasts. Yo los invito también a googlear. Hay muchísimos podcasts relativos a cómo viajar y viajar sustentable y cómo dejar una menor huella. Este libro de Sustainable Travel Handbook, que lo precipitó el fundador de Lonely Planet, que la verdad se lo recomiendo muchísimo también, pero hay muchos formatos que no solamente son los medios convencionales que nos permiten pues estar al día, comunicar, tener mejores prácticas, que pues hoy todos estamos coaprendiendo, y por supuesto bajar en formas distintas esa comunicación y esa corresponsabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá en lo que las marcas están esperando para el 2021, pues bueno, vuelven a decir, las marcas y los consumidores se van a preguntar, primero, ¿qué hace tu marca para el mundo? Segundo, ¿qué hace tu marca para tu comunidad? Y tercero, ¿qué hace la marca para mí? Y en eso es como tenemos que fijarnos hoy en día en lo que comunicamos, pero también dejar de comunicarlo es una forma de comunicar. O sea, no comunicar también es una forma de comunicar en que estamos ausentes del poder contribuir en esta conformación del rediseño del mundo que todos pues tenemos la responsabilidad y corresponsabilidad de hacer. A mí me llamó la atención, por eso puse este ejemplo también de Amazon, que de alguna forma me llamó la atención porque todos hemos comprado por Amazon, me parece, o la mayor parte de las personas, pero también hoy también ellos apoyan a más de 1 millón de causas. Entonces, tú al comprar algo, pues no pasa nada, sino pues si pudiéramos todos poder contribuir con alguna de tantas causas que más llegue a nosotros. Algunos de nosotros hemos generado nuevos contenidos, estamos nosotros en Alquimia, a punto de lanzar en un par de meses, estamos esperando el momento preciso, pues esta es una publicación de marqueteros a marqueteros para justo cómo podemos ser parte de esta transformación y esta transición de una economía lineal a una economía circular, mucho más pro sustentable y responsable, y generando este consumo responsable del cual todos queremos ver.
se llama Circular Mark, en algún momento los invitaremos, pero también son formas de que también nosotros tenemos que crear nuestros propios medios. Si no existen y tenemos comunidades y tenemos contenido y podemos poner este lugar en común para poder tener esa conversación. Me voy a saltar esta porque sí quisiera terminar con ustedes un ejemplo que creo que lo dice todo. Hace poco estuve en este foro que organiza justo la empresa de Skipt y nos platicaban si conocíamos, los que estábamos ahí, 300 personas, si conocíamos la Faroe Islands. Yo tengo que confesarles que fue una de las casi 200 personas que alzamos la mano y dijimos que no conocíamos que eran las Faroe Islands. Y aquí la directora de promoción de Faroe Islands de turismo dijo, no se preocupen porque no lo tiene ni siquiera Google. Y como no lo tiene ni Google en el mapa, queremos ver qué tanto de eso es bueno y qué tanto de eso quisiéramos dar a conocer. Y entonces pidieron al primer ministro de Faroe Islands que hiciera una campaña de voluntarism, de turismo, de voluntariado, muy bien dirigido, porque lo que querían que la gente tuviera, que el mundo tuviera acceso a conocer las bellezas naturales, pero no querían de alguna forma lastimar esa gran belleza natural que tienen las Faroe Islands, que están, por cierto, situadas al norte del Reino Unido y que de alguna forma ellos querían ser parte de un nuevo proyecto pro sustentable, pro conservación, pero sí compartirlo con el mundo. Y esto fue lo que hicieron sin recursos en todo el mundo. In the North Atlantic lie 18 beautiful islands called the Faroe Islands. In February, the country's Prime Minister made an important announcement. On behalf of the Faroese government, I hereby declare the Faroe Islands closed for maintenance and open for volunteerism. The story that the islands were closing 10 popular tourist sites for one weekend was picked up by media all over the world. The islanders invited 100 volunteers to come and help maintain and preserve selected locations. But would people be willing to help, pay for their flights, and spend their precious time on volunteerism? Yes, 3,500 people signed up within 4 days, and 100 volunteers from 25 countries arrived during the last weekend of April to help preserve the country's nature by making popular tourist sites more accessible and sustainable. Like here in Czech, where volunteers built a new walking trail and fences, ensuring a responsible use of nature and increasing safety in the area. It's incredible. So just the landscape around here is amazing, but actually meeting people from all over the world, but also from the Faroe Islands, and being able to give back to something that we all take from, which is nature, but actually doing a bit of hard work, I think, you know, it's worth it, definitely. What a group to be part of. What a thing to be doing. Fantastic for the Faroes, fantastic for the environment, for nature. I feel very privileged. It's a wonderful experience. We just hope that, you know, in the future other people can come and enjoy just walking, just enjoying the beautiful, beautiful scenery here. The islanders are also grateful. It's been 2 fantastic days, and we have made really good friends and really thankful for all the help, and I think we're ready to open again. Bueno, solamente decirles que ellos han repetido esta práctica de invitar a gente de todo el mundo a una forma voluntaria a visitar y ser parte del construir pues un proyecto de voluntariado hacia un turismo altamente sustentable, pero que ellos pueden presumir. Pero hoy Google ya los puso en el mapa. Y pues bueno, eso es todo por mi lado. Muchas gracias por escucharme. Simplemente recordar en dónde queremos dejar una huella para un mejor mundo. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, todos los que tenemos la responsabilidad de comunicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Me quedo con muchas reflexiones, con algunos mensajes interesantes, ¿no? Este cambio que al que nos está llevando el mundo y cómo los destinos están aprovechando. Hay mucho que abordar en cuestión de megatendencias, estos ejemplos que nos comentas, pero sobre todo con dos cosas. Uno, en cómo hoy ya no se trata de promover, sino de generar confianza. Y creo que eso es extremadamente importante y es un mensaje que creo que debemos tener muy claro como destinos y como empresas.
Por supuesto que ahora es COVID, pero probablemente los retos del futuro nos van a llevar a comunicar cómo nuestros destinos están generando confianza de que el turista pueda venir a un lugar sano, un lugar sostenible, etcétera. Y el segundo es este cambio en el perfil del viajero, ¿no? El viajero con propósito, el viajero con compromiso, que no nada más se está fijando en qué tan buena es la experiencia o qué tan divertido o qué tal está el precio, sino realmente qué están haciendo las empresas en ese tema. Y creo que también es muy relevante. Y esto me da pie a cederle la palabra a Ileana Rodríguez, nuevamente agradecerle por estar aquí con nosotros. Y pues ella nos va a explicar un poco ya desde la perspectiva más específica y más, digamos, desde el punto de vista de la empresa, qué es lo que está haciendo Grupo Xcaret en este sentido, que para mí, y he de decírselos y por ello la invitación a que nos acompañen, pues son magos en temas de comunicación, son de las empresas de turismo que hemos tenido el placer de conocer y de colaborar, que mejor comunican, y parte del objetivo justo de este webinar pues es aprender un poco de ellos. Así que, Ileana, sin más, te cedo la palabra y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, Adaptur. Y creo que lo que voy a presentar encaja perfectamente con lo que Lourdes acaba de decir, ya un poco más aterrizado a la, digamos que a la teoría y al caminito hacia la comunicación estratégica. Me voy a permitir compartirles mi pantalla. Y la idea es que se lleven, digamos que el camino o la receta a seguir para poder hacer un plan estratégico de comunicación enfocado en temas de sostenibilidad. Y primero, efectivamente, en línea con Lourdes, todo lo que hacemos comunica, incluso las omisiones. Si esto es una realidad y comunicamos todo el tiempo, es mucho mejor hacer conciencia y tener un plan estratégico de cómo queremos que esa comunicación sea, en lugar de dejarla pues a libre albedrío o a la suerte. Entonces, la invitación es que sí hagamos un plan, que sí decidamos qué queremos comunicar, porque todo comunica, incluso aquello que no o que pensamos que no comunicamos. ¿Y para qué comunicamos? Específicamente en el tema de sostenibilidad, primero, o lo primero que la mayoría piensan es que, bueno, esto gana reputación para las organizaciones, pero yo les diría que más allá de la reputación, construye una armadura para prevención de riesgos en la organización. Esto es, cuando tú comunicas correctamente lo que haces en temas de sostenibilidad, construyes una armadura alrededor de tu organización que te permite en algún momento, que ahora son cada vez más, por ejemplo, de fake news, o cuando enfrentas una crisis, esta armadura de reputación te ayuda a salir mucho más fácil de donde puedas estar. Entonces es importante construirla y tener en mente que la comunicación de temas de sostenibilidad contribuyen a la reputación. Y pegado al tema de reputación, también es importante señalar que cada vez más, y creo que el momento que estamos viviendo y el año pasado lo que vivimos, es muy relevante, y es que cuando haces bien la tarea en temas de sostenibilidad, tienes mucho más fácil acceso a fondos internacionales. Esto es mucho más fácil acceder a líneas de crédito para poder subsanar los momentos difíciles que estamos pasando. Esto, obviamente, como bien dijo Vicente, es algo que está pasando ahora, pero eso no exime que habrá otras crisis y otros momentos complejos en el futuro. En la medida que hagamos bien la tarea, podremos entonces acceder a mejores fondos con mejores tasas de interés, mucho más nobles, para poder continuar con nuestro negocio. Otro tema es que en la medida que tú haces bien una comunicación de sostenibilidad, primero puedes contribuir a tu cultura corporativa y hacer que la cultura de tu organización, el ADN, sea la sostenibilidad. Y entonces provocas que los colaboradores sean pues estos voceros de hacer bien las cosas, de ser sostenibles,
pero además a la hora que necesitas atraer talento, vas a ser de las primeras organizaciones que futuros colaboradores quieran estar. Entonces, para tanto tener colaboradores felices y satisfechos como para atraer talento futuro, definitivamente la comunicación de la sostenibilidad es una herramienta muy importante. En el tema de clientes, cada vez más, como bien lo dijo Lourdes, las personas que pueden ser nuestros clientes tienen mucho más conciencia y van a preguntar mucho más sobre qué estamos haciendo en temas de sostenibilidad. Y entonces, cuando tú comunicas correctamente, tienes mucho más posibilidades de acceder a estos clientes más conscientes, a estas personas que están buscando algo mucho más, en donde la organización a la que van, a la experiencia que van a vivir, tiene un propósito similar al propio. Y eso es algo muy relevante y cada vez más para la atracción de clientes. También tenemos el tema de la licencia social, que es este permiso social que nos dan las comunidades en donde colaboramos o en donde trabajamos, en donde están nuestras unidades de negocio, de operar en su comunidad. ¿Esto qué significa? Que cuando eres un ciudadano consciente a través de las acciones de sostenibilidad y lo comunicas, la comunidad en donde estás se vuelve parte de ti, se vuelve promotor de la organización que eres y te da el permiso, que a eso se refiere la licencia social, de seguir operando. Para esto hay que ser profundamente responsables, pero sobre todo hay que comunicar. Y mi personal favorito, cuando comunicas temas de sostenibilidad, creas conciencia. También la comunicación de sostenibilidad ayuda a educar públicos, a generar mayor conciencia y, por lo tanto, a generar cambios en las actitudes de las personas. Y creo que esto es algo a lo que debemos caminar juntos, porque si bien digamos que la parte anterior es algo muy práctico y se aterriza al negocio, estábamos platicando incluso Vicente y yo que en última instancia lo mejor que nos puede pasar es que cuando comunicamos esto, creamos conciencia, creamos la posibilidad de construcción de un mejor futuro, de tener un mejor mañana y de generar cambios en los demás. Así es que también esto, para mí, esto es uno de los pilares del por qué debemos de comunicar. Ahora, para poder comunicar sostenibilidad, primero tenemos que tener muy claro quiénes somos. Y quiénes somos como organización nace desde el plantearte cuál es tu visión, cuál es tu misión y cuáles son los valores. Y yo sé que esto es algo que les machacan como todo el día, todos los días, pero si no tienes claro quién eres, es muy difícil que le puedas dar una personalidad a tu comunicación. Es muy difícil que puedas decir si tú no sabes desde dónde estás parado. Y mi recomendación es que tengan en su organización un propósito, más allá de una misión, que tengan un propósito, que es esto superior a lo que la organización aspira a lograr. En Grupo Xcaret es hacer más feliz al planeta contagiando nuestro gran amor por México, y eso es lo que nos mueve a diario, eso es lo que nos hace hacer lo que hacemos, ser como somos y seguir adelante. Y entonces, cuando tú tienes un propósito y ya lo tienes construido, la comunicación sobre eso se hace mucho más sencilla. Y una vez que sabes quién eres, hay que saber en dónde estoy parado con respecto a las cosas que son materiales o importantes, tanto para mi organización como para mis grupos de interés. Y eso se llama hacer un análisis de materialidad, que me imagino que ya están en este proceso o estarán en este proceso, en el proceso de Adaptur. Y es entonces encontrar cuál es la madurez de mi organización con respecto a estos temas, en dónde estoy, y cuál es la importancia que mis grupos de interés le dan a esos mismos temas. Cuando tenemos esto mapeado, sabemos en dónde estamos muy bien, que estamos haciendo bien el trabajo, que nos perciben que estamos maduros en eso y que coincidimos en nuestra madurez y en la importancia que el grupo de interés le da, pero también podemos detectar en dónde está la importancia muy alta de nuestros grupos de interés sobre ciertos temas
y que perciben que nuestra organización todavía no está lo suficiente madura. Estos se vuelven los temas siguientes a tratar, tanto a hacer dentro de la organización como para posteriormente poderlo comunicar. Y entonces esta matriz nos ayuda a tener claros los temas para poder priorizar qué es lo relevante que debemos de comunicar. Ya sabemos en dónde estamos parados, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos qué es lo relevante de comunicar y para qué grupos de interés. Y ahora, ¿con quién nos comunicamos? ¿Quiénes son esos grupos de interés? Aquí les hice yo un mapita. Cada organización tiene sus propios grupos de interés. Estos son los grupos de interés principales de la mayoría de las organizaciones. Y como verán, aquí les puse colaboradores. Por favor, no se olviden nunca que el primer grupo de interés importante de cualquier organización son sus colaboradores. Si no empezamos por comunicar hacia adentro los temas de sostenibilidad, no podemos esperar que así nos perciban hacia afuera. Entonces, por favor, pongan atención en los colaboradores, por supuesto en los clientes, en los proveedores que también son de los olvidados frecuentemente, en nuestras relaciones con gobierno, sobre todo con aquellas organizaciones de gobierno con quien tenemos mayor trato, con los inversionistas, si es que somos una empresa abierta o que estamos buscando inversionistas, o los que ya son los dueños de la organización, con los medios de comunicación, con la sociedad para lograr esta licencia social que les comentaba, con los acreedores que pueden ser los bancos, por ejemplo, que también ya mencionaba, y con las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante que cada organización haga su mapa y entienda quiénes son sus grupos de interés, cuáles son los relevantes y a quiénes va a atender. Si no, se vuelve una locura el tratar de atender a todos y de la misma manera. Una vez que tenemos bien claro este mapa, tenemos que priorizar. Y este es un cuadrito muy rápido en donde atendemos cómo cada grupo de interés se comporta y qué tipo de atención o qué nivel de atención le vamos a dar. Y entonces tenemos que en el nivel de atención hay grupos de interés que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo de atención. Tenemos quienes están en la parte baja y quienes están en la parte alta. Y de este lado de la gráfica tenemos el nivel de influencia que ese grupo de interés tiene, que compete a los temas que son importantes para nuestra organización. Y están los que tienen un nivel bajo de influencia y los que tienen un nivel alto. Una vez que hacemos este cuadro, entonces ponemos a los grupos de interés, los que necesitan bajo nivel de atención y tienen un bajo nivel de influencia. Es un esfuerzo mínimo que si hay que hacerlo y programarlo, pero no hay que desgastarnos todo el día, todos los días. Los que necesitan un nivel de atención alto, pero su influencia es baja, hay que mantenerlos informados y un poco más frecuente. Los que tienen un nivel de influencia alto, pero no necesitan un nivel de atención tan frecuente, hay que mantenerlos satisfechos con el nivel de información y de comunicación. Y los que tienen un nivel de atención alto y un nivel de influencia alto se llaman públicos clave o stakeholders clave o grupos de interés clave, como le quieran llamar. Y a estos hay que mantenerlos comunicados con mucho más frecuencia, de mejores maneras, y aquí es en donde nos tenemos que poner mucho más creativos. Una vez que tenemos mapeados a nuestros grupos de interés en estos 4 cuadrantes, entonces sí podemos proceder ya a establecer la estrategia de comunicación con cada uno de ellos. ¿Con qué herramientas? Podemos hacer, nosotros hacemos una vez al año la memoria de sostenibilidad del grupo, que procuramos que sea de lenguaje muy sencillo y accesible, con fotografías, muy gráfico, para comunicarnos con la mayoría de nuestros grupos de interés. Esta memoria además congrega todos los estándares de GRI, que es el estándar internacional para informar, y nos permite dar cada año en dónde estamos, los avances que hemos tenido y los proyectos en los que estamos metidos en temas de sostenibilidad. Pero además puedes organizar conferencias de prensa, presentaciones, eventos especiales, dependiendo de a quién le quieres comunicar y con qué frecuencia, hacer infografías, videos,
y comunicados. Todo eso dependerá de el grupo de interés a que le quieras comunicar, sus necesidades, su influencia y cómo quieres llegar a ellos. Es muy importante que determinemos con qué herramientas o con qué piezas de comunicación le vamos a llegar a cada quien y sobre todo atendiendo, veremos más adelante, a el lenguaje. Entonces les traje yo un ejemplito rápido que creo que el primer obstáculo que enfrentamos quienes estamos en este sector y en los temas de sostenibilidad es ¿cómo explicas qué es sostenibilidad? Y después de muchos esfuerzos y consultar con muchísimas personas, en una ocasión nos sentamos con uno de los vicepresidentes del grupo, estábamos haciendo justo estas entrevistas a profundidad con los líderes del grupo, y a cada uno le preguntamos para ti qué es sostenibilidad, con ganas de entender cómo llegar a las cosas. Y este vicepresidente, que es David Quintana, que es el hijo del arquitecto Quintana, nos dijo, déjenme tratar de decírselos lo más sencillo que pueda. Obviamente, en cuanto dijo lo más sencillo que pueda, sacamos la libreta y apuntamos porque nadie nos había dado una definición sencilla de sostenibilidad. Él es muy gráfico, es arquitecto, es súper visual y entonces nos dijo, la sostenibilidad es como una pirinola de esas que giras y que si están en equilibrio, siguen girando todo el tiempo. Y entonces en esa pirinola están las personas, el planeta y la prosperidad. Y mientras cada proyecto que hagamos mantenga el equilibrio entre estos tres, la organización como esta pirinola seguirá girando y seguirá avanzando. Cuando le cargamos más a alguna, se nos cae todo el sistema y entonces dejamos de ser sostenibles. Y desde entonces usamos justo este gráfico con estas 3 P's para comunicarle tanto a nuestros colaboradores como a nuestros grupos de interés lo que es la sostenibilidad. Ya ha sido mucho más sencillo. Ya después obviamente profundizas y ahorita les voy a enseñar cómo profundizas que en cada rubro y en cada cosa y entendemos cada uno y los aterrizamos a nuestros procesos y hacia afuera los vamos aterrizando hacia nuestros grupos de interés. Pero de entrada ya tenemos algo muy gráfico que nos permite explicar desde el grupo lo que es sostenibilidad. Y este es lo que siguió. Generar un modelo, que esto ya es específico de Grupo Xcaret, en donde tengamos claridad sobre las cosas que para nosotros son importantes y los rubros en los que trabajamos. Queríamos generar este modelo en donde nuestros grupos de interés se vieran reflejados, incluyendo a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, a nuestros aliados, la comunidad, etcétera, y entonces ver en las personas dónde estamos plantados en el planeta, cuáles son los compromisos que para nosotros son relevantes en temas de prosperidad, en dónde estamos y qué es a lo que aspiramos. Y por supuesto, todo esto empujado por la innovación, que es algo que caracteriza a nuestra organización. Lo que les quiero decir con esto es que cada quien en su negocio debería desarrollar este modelito, no precisamente el que a cada quien les sirva con sus propios grupos de interés y con sus propios temas materiales, porque esto es un mapa que puedes seguir para comunicar hacia adentro y hacia afuera y cómo alinear esa comunicación para poder avanzar. Entonces te da claridad, es algo gráfico, es algo divertido y que por lo menos te ayuda a comunicar de maneras más ágiles. Es importante atender el lenguaje y las cosas que nosotros ponemos en cada una de estas piezas. Ahora, ya pusimos en dónde estamos, quiénes somos, cuáles son nuestros grupos de interés, cuáles temas son materiales y ahora, ¿cómo sacamos toda esa comunicación? Si bien ya Lourdes les platicó más o menos cómo funciona el marketing y hacia dónde está enfocado, nosotros tenemos a nuestra disposición varios tipos de medios de salida para informar. Una de ellas que gracias a las redes sociales ha crecido enormemente y nos ha permitido entonces lanzar nuestros mensajes desde nuestra propia trinchera y contar nuestras propias historias, y es el owned media. Son estos medios que son nuestros, que nosotros controlamos, pero ojo, cuando tú estás hablando de redes sociales, tú controlas lo que sale
pero no controlas la conversación en el sentido de que tienes que tener conciencia, que cuando tú comunicas, la comunicación tiene que ser bidireccional. Entonces, no se vale que pongas algo y te olvides. Tienes que tener un respaldo y quien responda y quien siga conversando sobre lo que tú iniciaste. Si no es así, la verdad es que no, te van a dejar colgado y esto no tiene ningún sentido. Entonces, el own media, que son estas plataformas que ya una organización puede tener y desde donde puede emitir comunicación, es mucho más sencillo hacerlo, pero conlleva una gran responsabilidad hacerlo. También tenemos el paid, que es lo que pagamos en publicidad o lo que pagamos tanto en medios tradicionales como en medios digitales, y que también refiere a algo que tú puedes decir allá afuera y que pagas por su posicionamiento, su distribución. El earned media, que es aquello que tú, a través del trabajo que haces, la confianza y la credibilidad que generas, logras con ciertos voceros o personas, periodistas, líderes allá afuera que pueden magnificar tu mensaje, y por eso se llama que es algo que ganas, porque a través del trabajo y de compartir lo que tú haces, estas personas, estos organismos, estos medios comunican lo que tú haces, y cuando tienes el respaldo de alguien que es líder a quien no le pagaste, sino que porque confía en lo que haces te recomienda, es algo que tiene muchísimo valor, sobre todo para llegar a cierto tipo de audiencias. Y el shared es esta combinación entre lo que tú tienes, lo que has ganado, y hacer alianzas virtuosas con estos líderes de opinión, y entonces tener estrategias comunes que van acompañando desde donde tú estás y desde donde ellos están para comunicar en conjunto. Entonces, hay que mapear muy bien a cada grupo de interés cómo le quieres llegar, de qué manera quisieras llegar, en qué tipo de medio o en cuáles, y usar todos los que estén a tu alcance. Y por supuesto depende mucho del presupuesto que tengas y cuántas personas tienes colaborando en tu organización que pueden organizar esto, o si tienes un asesor o una agencia como la agencia de Lourdes que pueden ayudarte a darle seguimiento a este tema. El punto es que las conversaciones de sostenibilidad son eso, son conversaciones, son bidireccionales, y más te vale estar listo si inicias una conversación para continuar esta conversación. Ahora, ¿qué tienes que considerar cuando estableces estos mensajes que quieres mandar? Tienes que establecer cuáles son tus mensajes clave, qué son esos temas que para ti son importantes y cómo vas a curar este mensaje dependiendo la vía de salida y dependiendo a quién se lo vas a decir. La recomendación es que sean cortos, que el lenguaje sea muy sencillo. Quienes estamos en este sector tendemos a usar muchísimo palabras domingueras, y entonces perdemos a la audiencia en la tercera palabra rara que no entiende nadie. Tratemos de hacerlos lo más sencillos posible, y les doy un tip. Hay una teoría que dice que el nivel de entendimiento de la mayoría de los mexicanos cuando reciben este tipo de información es nivel de entre tercero y cuarto de primaria. No significa que tengan ese nivel estudiantil superado. Lo que significa es que lo que recibimos, que estamos dispuestos a procesar, tiene que tener esa simpleza. Tiene que tener la simpleza como cuando te comunicas con un niño en términos de lenguaje y de lo que tú quieres decir. No quiere decir que el mensaje no sea importante, quiere decir que la manera de entregarlo tiene que ser lo más sencillo posible. Tienes, por supuesto, que considerar a tu audiencia. Piezas que van a audiencias que tienen mucho más conocimiento sobre el tema, y ahí puedes explayarte y usar palabras más domingueras, pero la mayoría de tus públicos, la verdad es que van a aceptar mucho mejor la información cuando usas lenguaje sencillo y cuando consideras cuáles son sus intereses. Y en cada pieza
se recomienda que no sean más de 3 mensajes a la vez. Hay veces que queremos decir todo de entrada y de trancazo, y entonces lo único que hacemos es confundir a los demás. Tratar de no mandar más de 3 mensajes clave en cada pieza de comunicación. Si puede ser uno, es maravilloso. Y por favor, ser concretos, cortos y sencillos. En sostenibilidad, como en todo, la congruencia es la madre de la credibilidad. Nada de esto sirve si tú no estás haciendo la tarea. Esto es, la sugerencia es, solo comunica aquello que de verdad estés trabajando. El social washing y el greenwashing cada vez más son no solo penados por nuestros consumidores, sino por las audiencias. Cada vez más es muy fácil descubrir a alguien que está haciendo esto solamente por marketing y no por una convicción de la organización de que esto es lo que están haciendo y es el deber ser. Entonces, mi sugerencia, por favor, es, cuando hablemos de temas de sostenibilidad, hablemos de aquello que estamos haciendo. Y también incluso de aquello que vamos a hacer y que tenemos un plan, pero hay que cumplir. Cuando uno hace un compromiso de futuro, tenemos que cumplir y tenemos que dar avances de cómo vamos. Porque si no eres congruente entre lo que dices y lo que haces, te va a salir contraproducente empezar a comunicar. Entonces, necesitamos comunicar solo aquello que estemos realmente haciendo. Y se vale empezar con pininos. Se vale decir, estoy empezando y esto es lo que llevo hasta ahora. Se vale decir, todos los grupos de interés van a agradecer la transparencia y la honestidad y la ética. Esto es algo que siempre debe de ir acompañando nuestras comunicaciones. Porque, como bien dijo Lourdes y Vicente, si no sembramos confianza, difícilmente vamos a poder llegar a ningún lado. Y entonces, para cerrar, les tengo este esquemita que debemos todos de entender, el cómo fincamos y cuáles son los pilares de la confianza. Primero es la franqueza, otra vez la honestidad y la comunicación ética y clara. Tenemos que ser honestos con lo que decimos. Se vale decir, esto no lo sé, o se vale decir, en esto no estamos trabajando. Lo que no se vale es mentir sobre lo que estamos haciendo, porque cuando dejamos de ser honestos y francos, entonces el asunto deja de funcionar. Después hablemos de la competencia, esto es el demostrar que somos competentes en lo que estamos haciendo, que tenemos las credenciales correctas, que tenemos el conocimiento y que a través del tiempo hemos demostrado ser competentes haciendo lo que hacemos. Y aquí se pega entonces el tema de la historia. Para generar confianza debe de haber una relación de una historia de la narrativa que tiene ya el tiempo construido. La historia se construye solamente a través de la relación de confianza y la comunicación. Entonces, si no tienes historia ahora, no te preocupes, pero sí ocúpate de construirla y de trazar este camino para construir la historia. Y la historia se refiere a lo que ha sucedido en el pasado y el cómo eso me afianza y entiendo que construye hacia el futuro. Después, una relación de respeto hacia todos los grupos de interés, y esto es primordial porque si el grupo de interés o los grupos de interés sienten que no les estás teniendo respeto, también se te cae absolutamente todo. Y el cuidado permanente. Esto es como el amor. El día que se te olvida cuidar a alguien a quien amas y lo dejas por mucho tiempo descuidado, pues ¿qué crees? El amor se va a ir. Entonces, esto se cultiva, se cuida todo el tiempo y es algo en donde tenemos que trabajar y no podemos perder de vista. Todo esto se construye, tiene que estar bien afianzado y es algo que puedes construir con el tiempo, pero si tienes claridad sobre lo que tienes que construir es mucho más fácil. Lo tienes que sostener en el tiempo y reconstruirlo cada vez que sea necesario.
tienes que volver a analizar en dónde estás en estos pilares y tienes que trabajarlo todo el tiempo. Una vez que construyes esta confianza con tus grupos de interés a través de tus acciones reales, de la congruencia y de la comunicación, entonces puedes realmente avanzar, tener cambios y generar cambios significativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana. La verdad es que también bien interesante. El tema da como para estar aquí otras 4 horas o para hacer un diplomado, porque la verdad es que es un tema realmente apasionante y a mí me encanta escucharlas ambas porque tienen mucho que decir. Yo me quedaría tal vez con 2 reflexiones también de esta plática. La primera, que la tocaba Lourdes también, el tema de propósitos, ¿no? Y preguntarles a quienes nos están viendo, ya sean gestores de destinos, o sean empresas, o sean emprendedores, ¿cuál es el propósito de la organización? Porque es extremadamente importante. Si no tenemos, como bien decías, este propósito claro, no vamos a poder comunicar. Y la segunda es, pareciera que cuando nosotros hablamos de comunicación, lo más importante es lo que sale de aquí para allá. Y después de escucharlas a ambas, me parece que lo más importante es primero escuchar. O sea, no podemos generar comunicación si no entendemos lo que el otro quiere y lo que el otro necesita. Y en ese sentido me gustaría tal vez, también por cuestión de tiempo, hacerles un par de preguntas y que platiquemos un poco en este sentido. Y tal vez la primera es esta: ¿cómo podemos escuchar mejor a nuestras audiencias? ¿Cuáles son estos consejos para estar mucho más enterados de qué está pasando allá afuera? Me parece que a veces en las empresas o en los destinos nos quedamos mucho en el business as usual y en tratar de resolverlo inmediato, y a veces no vemos lo que está pasando hacia afuera. Entonces, ¿cómo le hacemos, Lourdes, en el caso, por ejemplo, de los destinos y en el caso de ustedes como agencia, para monitorear todo esto que está sucediendo afuera y realmente utilizar esta información de lo que viene, de lo que está pasando, para tomar mejores decisiones en materia de turismo? Gracias, Vicente. Bueno, me encantó también escuchar a Ileana porque también hice aquí mis notas. Me encanta la forma de exponer tan tácticamente. Gracias por los tips que nos has dado a todos. Pues regresando a las herramientas, Vicente, la verdad es de que hay muchas herramientas hoy en día, ¿no? Desde lo que le llaman el social listening, que yo no me gusta mucho porque el social listening te da un cierto parámetro nada más y solamente te dice lo que se está escuchando de algo de algún tema particular, ¿no? Y luego se volvió también muy famoso el tema de somos trending topic, ¿no? Y sí, pero eso va ad hoc a lo que tú quieres comunicar, que muchas veces eso es lo que pasa con las redes sociales y con las plataformas digitales, ¿no? Contratamos a influencers por las comunidades a las que llegan, pues sin embargo no sabemos si ellos son las personas, ¿no?, indicadas para influir en aquellos valores o aquellos mensajes que queremos nosotros influir. Entonces un poco nos dejamos llevar por el alcance y por tal, y no necesariamente pues con perfiles que son ad hoc a lo que particularmente queremos comunicar. Pero hoy hay muchas herramientas, de hecho, pues con la inteligencia artificial la verdad es que se han desarrollado mucho. No sé, seguramente a Ileana le pasa, pero nosotros todos sufrimos con el tema, por ejemplo, del monitoreo, porque el monitoreo te dice, el monitoreo de medios, por ejemplo, nada más te dice el famoso earned media, ¿no? Lo que se generó, pero nunca te dice lo que realmente está pasando, ni siquiera los temas que están viniendo y que están en este mundo infinito virtual, en el cual a veces no todos escuchamos todo, ¿no? Entonces yo por un lado, digo, en lo personal, y como también lo comparto con ustedes, me encanta investigar y la verdad es que mi café de la mañana me lo tomo con cualquier tipo de estudios y además que me dan justo esos hallazgos que hay empresas especializadas justo estudiando cuáles son las tendencias, ¿no? La verdad es que no solamente porque soy mamá de cuatro entre millennials y generación Z, pero también en mi oficina y en el mundo al que nos dirigimos y los clientes de mis clientes también, pues me gusta mucho escuchar a las generaciones Z y generaciones millennial y ellos, que de hecho pues me he dado también a tener un coach particularmente muy joven que me da coacheo, ¿no? El reverse coaching que le llaman, porque no podemos estar todas las generaciones en todo y sobre todo aquello que hemos tenido que adoptar muchos que no lo tenemos ya en nuestro ADN, ¿no? Entonces, creo que hay muchas herramientas, hay empresas como por ejemplo yo conozco particularmente una que se llama CityBeats, que es una empresa española que se dedica específicamente
en recoger todos los insights de ciertos temas que tú le pidas, ¿no? Y te los arroja no solamente por lo que está sucediendo en ese social listening, sino cuáles son los temas que está preocupando o ocupando a los diferentes universos a los que te quieres dirigir, ¿no? Creo que en ese sentido, gracias a toda esta tecnología, sí podemos adentrarnos a focalizar, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que quieres recoger? Y sobre todo, esa información de tendencias, que es lo que pasa, ¿no? Tenemos casi siempre información histórica, pero no tenemos información de tendencias y hoy todo cambia en un día. Y es un gran reto para todos nosotros, es un reto para todas las organizaciones, pero sí tenemos que estar escuchando lo que tú dices, Ileana. O sea, si no escuchamos, empezando por nuestras propias comunidades en las que estamos, pues si no escuchamos de cualquier formato distinto, la verdad podemos tener un gran margen de error en lo que podamos. Pero lo bueno, digo, si podemos sacar algo bueno, es que aunque nos equivoquemos, tenemos también, gracias a la tecnología, una forma de corregir casi inmediato, ¿no? Que no es una confianza, pero de alguna forma también es una herramienta, ¿no? Podemos lanzar una campaña y te das cuenta en muy poco tiempo si está cumpliendo con tus objetivos o no. Y eso es lo que también la tecnología nos permite. Hoy en día, que antes en el mundo de la publicidad, donde te entrabas después de un año que la había regado, pues estaba difícil porque era todo este gran desperdicio, tanto publicitario como de inversión, como de todo, ¿no? Que teníamos de energía, en fin. Hoy podemos equivocarnos y podemos reaccionar. Hay cosas que son irreversibles, pero todavía nos podemos como hacer un virar, ¿no? Hacia corregir ciertos temas. Gracias, Lourdes, gracias. Y sí, bien importante el tema de estar monitoreando tendencias, ¿no? De lo que ahora llaman el nowcast, cómo predices lo que va a pasar a lo mejor mañana, ¿no? Y en este tema COVID, cómo escuchamos lo que pasa en algunos mercados que a lo mejor pues hoy están bien y mañana dan un reversón, y cómo escuchamos también de todas estas cosas que están sucediendo en el planeta que a final de cuentas tienen un impacto en nuestras empresas, ¿no? En su caso, Ileana, ¿cuál es cómo contestarías esta pregunta? Bueno, coincido con Lourdes en investigar. Eso es una parte primordial. Y yo aquí les voy a lanzar un reto. Que aquello que consultemos no sea solamente aquello con lo que estamos de acuerdo, porque eso se llama un cognitive bias. Tendemos, por naturaleza obviamente, a recurrir a aquellos lugares en donde tenemos afinidad de ideas. Y entonces nos perdemos de todo un tema de tendencias que a lo mejor estamos dejando de ver. Entonces, los invito a, de verdad, tratar de investigar también en aquellos lugares en donde no estamos tan de acuerdo con su manera de pensar, porque a fin de cuentas pueden representar grupos de interés a los que nosotros estamos dejando de escuchar. Y la otra es, en la medida de tus posibilidades, preguntar. Esto que yo les decía de cuando tienes tus comunidades y cuando estás en redes sociales y lanzas conversaciones, el escuchar es de verdad escuchar. Y esto significa atender a tus comunidades y entender en dónde están. Entonces, la verdad es que es un gran recurso para poder preguntar sobre ciertos temas y, como dice Lourdes, incluso hacer ciertos experimentos de conversaciones que rápidamente incluso puedes saber los resultados, y eso es una gran herramienta, sobre todo para quien no tiene, por ejemplo, los recursos de hacer ya estudios más a profundidad o acceder a, por ejemplo, lo que yo les decía, si tienes la posibilidad de hacer un estudio de materialidad, por favor hazlo. El asunto es que no todo el mundo tiene esta posibilidad, entonces por lo menos identifica quiénes son tus grupos de interés y genera conversaciones con ellos y acércate para ver cuáles son sus intereses y en qué están pensando. Y a tus clientes, que eso sí los tienes, digamos que en cautiverio, los tienes contigo y tienes la posibilidad de preguntarle muchísimas cosas. Solo ten cuidado con aquello que preguntas, porque a veces tendemos a preguntar como 8,000 cosas que no nos sirven para tomar decisiones de comunicación ni para tomar decisiones estratégicas. Entonces, escoge aquello que quieras preguntar. No le preguntes lo mismo a todos. Tienes la gran fortuna de que con un muestreo puedes hacer grandes avances. Por lo tanto, puede ser que tengas 3 diferentes cosas para que te sirvan de diferentes maneras a tu organización y puedes hacer los diferentes cuestionarios y conseguir un buen muestreo.
A tus proveedores también los tienes cerca, es alguien a quien le puedes preguntar. A tus colaboradores los tienes mucho más cerca todavía, también les puedes preguntar. Hay diagnósticos que no son tan complicados y que son herramientas que tenemos a la mano, que no son caras, hay que procesar la información, pero creo que hay alternativas. En la medida que puedas, pregúntale a tus grupos de interés, acércate, inicia las conversaciones. Las conversaciones uno a uno son maravillosas. También en la medida de tus posibilidades, haz estas conversaciones y estas entrevistas a profundidad, porque seguramente te darán información muy valiosa que puedas después convertirla en comunicación extraordinaria. Entonces, ese es el otro lado, vamos a decir. Gracias, Ileana. Y me llama muchísimo la atención, en Adaptur hemos trabajado mucho el tema de análisis de stakeholders. Tuvimos algunas sesiones de negociación y resolución de conflictos donde el tema sale y otras sesiones donde el tema se repite. Entonces, tal vez como reflexión para quienes nos vean y nos escuchen, la importancia justamente de analizar a estos grupos de interés también para el tema de comunicación, ¿no? Tiene que ser un proceso para todo lo que hagamos en materia de negocio y un proceso que en este tema en especial, pues es muy importante porque además a la hora de comunicar, pues tienes que definir a qué audiencias y qué intereses tienen estas audiencias, ¿no? Para cerrar, porque estamos ya un poquito sobre tiempo, quisiera hacerles una última pregunta a cada uno de ustedes. Tanto a Lourdes le ha tocado asesorar a muchos proyectos, a muchas empresas, y Ileana en el grupo han hecho también muchos proyectos y muchos procesos de comunicación muy interesantes. Y me gustaría preguntarles, ¿cuál es este proceso de comunicación que más recuerden o del que se sientan más orgullosas y por qué? ¿Por qué este proceso? Y esto está interesante porque no está preparada la pregunta y sé que las voy a poner a pensar hacia atrás, pero me interesa saber mucho la respuesta porque creo que se puede aprender también mucho de estos procesos que nos tocan en lo personal y que realmente se convierten en algo que vale la pena y que creemos. Entonces, vamos a empezar ahora al revés. Empezamos con Ileana y luego vamos para cerrar con Lourdes. Gracias. Híjole, yo creo que tal vez en términos de parques, creo que el proceso que más disfruté fue cuando lanzamos el Parque Explore, porque era algo totalmente diferente a lo que habíamos hecho y efectivamente lo que hicimos fue analizar y ver cuáles eran las tendencias. Explore se adelantó mucho a muchas tendencias que después fueron un boom y el tema ahí, por ejemplo, a comunicar era la seguridad, porque se trataba principalmente de un parque de tirolesas y ese fue un reto muy importante que teníamos que hacerle llegar a nuestras audiencias porque los parques reciben personas de todas las edades. Entonces, era importante que dijéramos que era una experiencia que podías tener, pero también en un lugar que era un parque subterráneo con estalactitas y estalagmitas y todo esto que conlleva la parte del cuidado de la naturaleza. Entonces fue un reto muy importante y creo que la prueba de que tuvimos éxito con ese parque es que duplicamos las expectativas de visitantes en el primer año y es un parque que se ha seguido siendo muy exitoso. Y creo que la segunda fue cuando el grupo decidió entrar al mundo de la hotelería y de ser parqueros era un poco, ¿y por qué de repente van a ser hoteles? Y entonces el idear el cómo comunicar que sí efectivamente entraríamos al mundo de la hotelería, pero desde una manera totalmente diferente, con pilares muy distintos a la mayoría de los hoteles, con este concepto del all fun inclusive, que es cuando tú estás dentro del hotel, que tienes la oportunidad de visitar todos nuestros parques y hacer los tours, pero además en donde el hotel mismo se convirtió en una pieza, y quienes lo conocen lo sabrán, en una pieza de comunicación. Y creo que ahí fue como la graduación, que habíamos aprendido mucho durante el tiempo de hacer los parques, pero el hotel habla. Cuando tú visitas el hotel te habla, la habitación te habla y te habla de este compromiso que tenemos no solo con la naturaleza, sino con las personas, con las comunidades locales, con el generar prosperidad, con, dice Francisco Gutiérrez, en cuidar la rayita entre la ética y la estética, y es algo que logramos muchísimo hacer.
Entonces, creo que compartir y hacer la estrategia de qué comunicar y qué mensajes hacer y cómo hacerlos llegar fue algo que para mí fue muy, muy gratificante y que sigue siendo, porque creo que el hotel dio un paso gigante y sí lo veo como una graduación del grupo en muchísimos sentidos. Muchas gracias, Ileana. Lourdes. Uy, pues bueno, es que me quedé picada con la inspiración y la pasión con la que Ileana nos compartió en su caso. Yo tengo un par, y no es que esté Vicente aquí, pero él sabe que para nosotros fue un antes y un después, pero la gran oportunidad que tuvimos como Alquimia de ser parte del proyecto de, pues, el nacimiento de Mayacán, ¿no? ¿Y por qué lo digo? La verdad es de que si bien teníamos conceptualmente y en cuestión de procesos, pues un proceso propio de alquimia en cuestión de desarrollar una marca o trabajar junto con una marca, pues era la primera vez que nos tocaba desarrollar una marca de un producto que todavía se estaba haciendo, ¿no? Entonces, todavía no nos podíamos como adentrar y cuando Vicente nos dijo, pero a ver, es que esto tiene que venir de abajo hacia arriba, o sea, no es el que nosotros nos pongamos de creativos y pongamos este proceso que ya veníamos algunos académicamente aprendiendo, sino cómo tomábamos en cuenta a todos los diferentes grupos que nos dieron todos estos hallazgos y sobre todo los insights. A veces me cuesta trabajo traducir esa palabra en español porque no son hallazgos, no son como lo que sienten, ¿no? Las personas que pueden contribuir en un proceso como esos. Y me acuerdo que desde todo ese proceso, que además pensamos que iban a ser 3 meses, 6 meses, fue 1 año y cacho, la verdad, pero hicimos talleres de inmersión de la marca, recogimos ADN y sensibilidades, como bien decía Aureliana, que no lo puedes hacer de otra forma si no escuchas, ¿no? Si no escuchas a las personas, si no escuchas lo que sienten, si no escuchas lo que apasionan y el respeto que tenemos que tener los que comunicamos hacia eso que les apasiona y cómo eso lo comunicas y recoger de todos esos grandes grupos que había desde, me acuerdo de la mujer que nos dijo, que yo le dije, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dijo, es que yo tengo una farmacia viva. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es una farmacia viva? ¿No? Entonces, de alguna forma, es ese recoger. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero el momento sublime que yo recuerdo, que ahí dijimos, nuestro trabajo de ser pues el hilo conductor y como buenos alquimistas, pues un poco de catalizar esa sinergia y esa integración de todas esas voces, tanto internas como externas, en algo que finalmente le llamamos Mayacán, como ese momento cuando expresamos a todo ese gran grupo de personas completamente ecléctico y diversificado, y no sabíamos cómo lo estaban recibiendo cuando estábamos diciendo el por qué llegamos a lo que hemos llegado. Y un señor que era el director de una escuela, no me acuerdo su nombre, Vicente a lo mejor se acuerda, de una escuela maya, lo vi llorando y dije, Dios mío, ya la regué, o sea, ya la verdad, seguramente herí algo o sea, les falta el respeto, ¿no? A lo que es, pues finalmente las cualidades del ser maya. Y él lloró, se le salió la lagrimita y se paró y dijo, es la primera vez que siento que el ser maya lo digo con todo el orgullo. Y entonces, wow, yo en ese momento, la verdad, nos hizo llorar a todos los que estábamos ahí, porque en realidad es difícil expresar lo que estas generaciones han hecho con tanto esfuerzo. Pero ¿por qué digo esto? Es muy fácil imponer, ¿no? Y esa vez cuando, desde el principio que el reto era, para ganar la cuenta era, tienes que trabajar de abajo hacia arriba y tienes que incluir y nada de imponer, eso nos hizo a nosotros como empresa ser mejores. Definitivamente fue el entender que tenemos justo lo que decíamos, escuchar primero, que teníamos que tener, pues de alguna forma, pues sí, esta escucha de 360 grados interna y externa, y que no podíamos llegar a imponer nada, que todos estos procesos son procesos de, como nadie sabemos la verdad, por supuesto, estamos aprendiendo un camino nuevo, ese coaprendizaje y esa co-creación era indispensable para lo que sea que terminemos haciendo juntos. Entonces, perdón porque también me apasiona eso, pero tengo que agradecerle. Vicente sabe que fue un antes y un después para nosotros en la empresa y como seres humanos que nos apasiona nuestra labor. Gracias por preguntar. No, al contrario, la verdad es que hemos tenido oportunidad con ambas de participar en varios procesos y siempre es reconfortante. Pues para cerrar, no me queda más que agradecerles, Ileana, Lourdes, Ileana. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante. Yo espero que
que para nuestro público también que nos ve sea, y estoy seguro que así será, de mucha utilidad. La información que han compartido además es información de primera mano, información muy valiosa que han recopilado, que han generado también de acuerdo a la experiencia. Y pues no me queda más que agradecerles. A continuación vamos a hacer una pequeña presentación para tratar de bajar estos conceptos a una serie de factores de éxito relacionados con adaptación basada en ecosistemas. Pero con ustedes quisiera cerrar y quisiera de verdad agradecerles la oportunidad en nombre de GITEC, en nombre del proyecto Adaptur, agradecer su tiempo porque sé que le invirtieron un buen tiempo a preparar, a rebotar la presentación, a que esta presentación realmente cumpliera con la expectativa que teníamos, que además no es un tema sencillo, como ya lo hemos dicho. Y pues estamos profundamente agradecidos con ustedes. Ojalá no sea la última, que haya muchas más oportunidades y cuenten, por supuesto, con Adaptur como proyecto, pues como un aliado importante para poder comunicar estos temas. Y de nuevo, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Al contrario, Vicente, muchas gracias. De verdad, fue un honor y pues todo el éxito en esta gran labor para este proyecto de Adaptur. Muchas gracias por habernos invitado, por haberme invitado. Gracias, Vicente. Un honor, efectivamente, y sé que estás cambiando vidas. Y eso es maravilloso. Así que adelante, cuenta con nosotros para lo que necesites. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Y bien, para cerrar esta sesión de comunicación y para tratar de hacer un complemento específicamente en temas de comunicación, de cambio climático y de comunicación de adaptación basada en ecosistemas, vamos a permitirnos dar una muy breve presentación de una herramienta que es muy útil en estos temas, que es un documento que se generó hace algunos años, que está publicado en un artículo científico y que habla de 16 factores de éxito para poder comunicar adaptación al cambio climático. Muchos de estos factores los han visto en la presentación previa, tanto Ileana como Lourdes los han podido comunicar, pero vale la pena tenerlos un poco más documentados. Y si ustedes quisieran tener pues la información completa de este artículo, lo pueden buscar. En la parte de abajo vienen los autores y el nombre del artículo, y también la liga donde directamente pueden ustedes descargar este artículo y conocer un poco de cómo se está comunicando el tema de cambio climático en los países de la OCDE. Entonces, este artículo plantea 16 factores de éxito para comunicar la adaptación al cambio climático. Bien podemos descargarlo hacia la adaptación basada en ecosistemas, y a continuación vamos a hacer una muy breve revisión para cerrar este webinar. Los primeros 5, también se habló mucho de ello en el proceso, ¿no? El primero tiene que ver con traducir lo que significa esto en la vida cotidiana y para cada público. Hablamos anteriormente, hablaron las especialistas mucho de que cada público es diferente. No podemos comunicar igual a cada stakeholder, a cada grupo de interés. Entonces necesitamos encontrar cuáles son estos mensajes clave para cada público. Algunos más técnicos, algunos más específicos, otros mucho más simples, pero sí es importante que cuando nosotros realizamos comunicación del cambio climático y de la ABE, tengamos muy claro quiénes son nuestros públicos y darles la comunicación directa. Por supuesto, como ya lo hemos mencionado, explicar conceptos y términos de una manera comprensible. Decía Ileana, lo más simple posible para el público en general, como si se lo explicaras a un niño que está en tercero o cuarto de primaria, pero que sea comprensible. Y este concepto de comprensible puede ser muy complicado porque depende de cada público, pero justamente esa es la intención. Hablar de medidas de adaptación más como soluciones a la problemática. Sin duda alguna, el cambio climático nos trae muchos retos, nos hace vulnerables, entonces necesitamos que estas medidas de adaptación y sobre todo las medidas ABE
las veamos y hablemos de ellas como soluciones. Es decir, ¿por qué es importante conservar los manglares? Probablemente sí por su importancia ecosistémica, pero porque es una solución muy específica de nuestras empresas y de nuestros desarrollos al aumento en el nivel del mar o al tema de pues la intensidad de las mareas de tormenta, etcétera. Si nosotros le damos este enfoque de soluciones, es mucho más fácil poder venderlo a otros públicos y mucho más fácil también que haya entendimiento sobre la importancia de estas medidas. Siempre utilizar datos científicos sólidos, ser técnicamente correctos, aunque tratemos de hacer el mensaje sencillo, eso no significa que el mensaje no tenga que ser curado en materia técnica y eso es muy relevante cuando comunicamos. Por supuesto, número 5, conectarse con la identidad local o la identidad de los colaboradores. No es lo mismo hablar de cambio climático en San Miguel de Allende que hablarlo, por ejemplo, en Riviera Nayarit o hablarlo en Riviera Maya. Hay una serie de condiciones locales que necesitamos tomar en cuenta, conocer y, por supuesto, hacer comunicación en ese sentido para que el mensaje pues llegue de una forma más sencilla, haga sentido y entonces quien escucha se sienta identificado con este mensaje. Y por supuesto conectarse al conocimiento local que va muy ligado al anterior. El tema del acuífero kárstico, por ejemplo, en Riviera Maya, o el tema de las áreas protegidas que puede haber en San Miguel de Allende, o el tema de esta concepción de bahía que hay en Riviera Nayarit, Jalisco. Todo esto nos va llevando a hacer una comunicación mucho más efectiva. También es bien importante relacionar lo que comuniquemos con ejemplos y acciones específicas. No es lo mismo hablar de adaptación basada en ecosistemas en turismo que bajarlo específicamente a decir esta empresa está haciendo un proyecto de restauración de duna costera que lo que va a evitar es que haya pues pérdida de arena, por ejemplo, ¿no? Y entonces dar estos ejemplos siempre es importante. Si tenemos ejemplos propios a la mano, poder comunicarlos, pero si no los tuviéramos, encontrar aquellas empresas similares que están haciendo cosas pues como las que queremos hacer para tener casos muy específicos. Enmarcar y comunicar de acuerdo a la audiencia, esto lo hemos hablado mucho. Pero algo que es muy importante, que es el punto número 9, es usar mensajeros y líderes de opinión aceptados y de confianza. No es lo mismo que nosotros le comuniquemos al turista lo que estamos haciendo en materia de cambio climático, que a lo mejor lo haga un influenciador de viajes que puede tener mucho más conexión. O no es lo mismo que nosotros, como científicos o como ONGs, le hablemos a nuestro inversionista o a otros inversionistas que a lo mejor un inversionista que es líder de opinión le hable y le dé un mensaje mucho más aterrizado. Esto es importante, lo mencionaron Lourdes y Ileana en algún momento, en elegir adecuadamente a estos influenciadores. No necesariamente son los que hacen más ruido, los que son más famosos, sino los que pueden realmente dar este mensaje que puede generar confianza para el público al que nos dirigimos. También utilizar los formatos y los canales apropiados para el público objetivo. Hay quien lee revistas impresas, hay quien ve en su tablet, hay quien es más visual y le gustan los videos, habrá quien le gustan más los textos científicos. Es decir, necesitamos con este análisis de grupos de interés que hacemos, identificar cuáles son precisamente estos formatos que son más adecuados. Y los últimos 6, hablamos también dentro de lo anterior del tema de contar historias, ¿no? El tema de cambio climático, de adaptación basada en ecosistemas, da mucho para contar historias, sobre todo cuando tenemos involucrada a la comunidad o cuando podemos ver progreso, por ejemplo, de algunos procesos de conservación o cuando podemos hablar de cómo el sector privado se compromete con algún proyecto de restauración o de conservación de ecosistemas. Hay historias que contar y para ello pues hay muchas herramientas que se pueden hacer, desde a lo mejor un publireportaje o cosas más elaboradas como un documental, pero siempre con este tema de incluir el storytelling y de contar estas historias de éxito
cuando hablamos de soluciones de adaptación. Utilizar los grupos y las redes existentes donde el grupo interactúa, como decía Ileana, las que son propias o las que pagamos o las que nos ganamos. Siempre es importante estar comunicando estos avances y estas soluciones que hacemos en donde nosotros tenemos interacción. Puede ser desde subirlo a la mesa de una charla del Consejo Coordinador Empresarial Local o de la Asociación de Hoteles o de la Asociación de Empresarios, o si ustedes se dieron cuenta cuando en estas exposiciones pues estuvo hablando también de estos casos de éxito de algunas empresas o incluso del mismo grupo Xcaret. Entonces, utilizar estos canales para comunicar lo que estamos haciendo de forma adecuada. Utilizar imágenes y visualizaciones. Hoy estamos mucho más acostumbrados a hacer visuales, a que en 1 minuto o 50 segundos nos puedan explicar a través de un video con imágenes de qué estamos hablando cuando hablamos de adaptación y de adaptación basada en ecosistemas. Entonces esto será extremadamente relevante y ahí es donde es necesaria siempre la colaboración en las empresas o en los destinos con los equipos de marketing para poder generar buenos mensajes, pero también para que haya herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Suscitar emociones, ya hemos hablado también en la presentación del tema de que hoy lo importante cuando hacemos promoción es generar confianza, y en temas de cambio climático el hecho de que el turista sienta que está seguro en el lugar porque lo está protegiendo una barrera de arrecifes, por ejemplo, o que el inversionista se sienta seguro que tiene su inversión protegida porque está protegiendo al manglar, o que en la comunidad local se sienta segura porque se está invirtiendo cuenca arriba para poder asegurar el tema del abasto de agua, pues son temas que tenemos que integrar en esta parte de comunicación y siempre tratar de involucrar las emociones, o por lo menos cuando sea posible, porque es una buena forma de comunicar. Referirse a normas y valores sociales existentes, ¿no? Sostenibilidad, responsabilidad, prevención, manejo de riesgos, como lo veíamos también en las presentaciones, es muy importante. No tenemos que inventar en la comunicación el hilo negro, podemos realmente basarnos en procesos que ya existen, en conversaciones que ya están sucediendo, que le preocupan a la población, a los empresarios o al gobierno local, para poder integrar ahí el tema de la adaptación, de las soluciones de adaptación y de las soluciones de adaptación basadas en ecosistemas. Y por último, algo que es muy importante y que es parte más de proceso, no necesariamente es parte de la elaboración de mensajes, que es evaluar los efectos de la comunicación. ¿Está realmente funcionando? ¿Se están realmente viendo los procesos que estoy haciendo? ¿Están teniendo impacto? ¿El turista lo agradece? ¿El inversionista está haciendo conciencia o ha generado incluso pues algunos ahorros en su negocio? Necesitamos generar, así como hacemos un plan de comunicación para cada grupo de interés, necesitamos generar indicadores también que nos vayan diciendo para cada grupo cuál es el efecto de la comunicación, que puede ser tan simple como generar impactos o puede ser tan complejo como generar un cambio sistémico en la comunidad en relación a la percepción de la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, agradecerles que hayan formado parte de este webinar, agradecer nuevamente a Lourdes Veró, a Ileana Rodríguez por estar con nosotros y desearles que esta información les sea de utilidad, desearles que esta información realmente sea información que valga la pena y sobre todo que sea información que les sirva para tomar mejores decisiones, para comunicar mejor y para hacer empresas mucho más competitivas y sostenibles. De parte de Adaptur, de parte de GITEC y en el contexto de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades, les damos las gracias por haber atendido esta breve presentación y les agradecemos también y les invitamos a conocer otros esfuerzos que estamos haciendo en este sentido y que seguramente estarán viendo en los canales de Adaptur en los próximos meses y en las próximas semanas.
Muchas gracias y que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.